Ya tenemos en línea al politólogo, especialista en asuntos electorales, también es internacionalista y director de una ONG sobre transparencia electoral, profesor en la UBA, que es Leandro Querido. Leandro, Álvaro Sicarelli y Bruno Ale te saludan, ¿cómo estás? Álvaro, Bruno, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hemos tenido en estos días las elecciones primarias en Colombia, que si bien fueron un terremoto político para Colombia, porque como una vez más las encuestadoras fallaron, y fallaron terriblemente, también hubo problemas relativos al propio proceso electoral. La gente que iba a los centros de votación cantaban al grito de tarjetones, tarjetones. Bueno, te queríamos preguntar tu análisis sobre la elección y cuáles fueron estos problemas que se denunciaron en el proceso electoral primarias en Colombia. Claro. Bueno, Álvaro, en primer lugar hay que aclaro que cómo es un poco el sistema electoral de Colombia, ¿no? Que aparte de tener una característica muy marcada, que es el voto no obligatorio, y por lo tanto, bueno, los niveles de participación son bajos en líneas generales, ellos hacen una elección a principio de año, en este caso fue en marzo, y lo que eligen allí es la totalidad del Congreso, ¿no? La totalidad del Senado y la totalidad de diputados. En este caso, bueno, son 108 senadores y 172 diputados, ¿no? Perdóname que te interrumpe porque vos sabés que es algo que no terminaba de entender cuando leía los diarios. O sea, se dirimieron las internas entre los candidatos presidenciales de las primeras fuerzas, pero a su vez se eligieron formalmente a estos legisladores. O sea, en realidad está al revés, Álvaro. Es decir, vos lo que tenés como fecha oficial del cronograma electoral es la elección de renovación total de la legislatura. Y lo que se montó sobre esa elección unas consultas interpartidarias para definir las candidaturas presidenciales. Unas PASO, algo así. Claro, de dos espacios muy importantes. Uno es el de, podemos decir, el de centro-derecha, y el otro el de centro-izquierda, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto se hizo esa elección con dificultades, como bien lo remarcabas vos. Hubo problemas con los tarjetones, es decir, parece que votó mucha gente en la consulta interna que reunía al partido de Uribe, a Centro Democrático y al Partido Conservador de Marta Lucía Ramírez, y en esa elección se impuso Iván Duque holgadamente, y el acuerdo entre ellos es que el que ganaba, obviamente, iba al frente de la fórmula, y el que perdía vice. Por lo tanto, ya tenemos una fórmula confeccionada, ¿no? La de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Y por el otro lado se impuso Gustavo Petro, que fue, bueno, alcalde de Bogotá, y es un hombre de la izquierda, y se impuso en su elección. Por lo tanto ahí tenemos ya dos candidatos, ¿no? Ahora los resultados realmente volvieron a fracasar las encuestas de opinión y las estimaciones, porque yo hasta último momento a Duque lo daban tercero cómodo en algunas encuestas, más allá que esto, bueno, es como una preencuesta. A Petro lo daban compitiendo con otro candidato, no recuerdo en este momento el otro candidato, creo que era del Polo Democrático Alternativo, y Duque sobrepasó por más de 2,5 millones de votos a Petro, y la propia Marta Ramírez también hizo un batacazo, más de 1,5 millones de votos, por lo cual seguimos con esta cuestión de las encuestadoras, que bueno, no sabemos si realmente la información que dan es solamente para contentar a quienes las contratan o realmente fallan en el análisis, ¿no? Claro. Bueno, cuando es voto no obligatorio se torna todo más complicado en cuanto a medición, ¿no? Igualmente ahí hay que confrontar un poco con lo que fue el plebiscito de la paz del 2 de octubre del 2016, donde votó el 37% del registro, y en este caso, en las legislativas 2018, votó casi el 50%, por lo cual estamos ante un escenario de mayor participación, y como bien decís vos, el candidato Iván Duque, a diferencia del candidato que tuvo Centro Democrático en la elección presidencial anterior, que era Oscar Iván Zuluaga, es un candidato joven, con un discurso fresco, realmente un liderazgo renovado, ¿no? En el espacio Uribe, que no es fácil por el nivel de protagonismo, ¿no? excluyente que tiene el expresidente y senador Álvaro Uribe, que de hecho
dicho sea de paso, también fue candidato a senador nuevamente y hizo una enorme elección, ¿no? Pero lo que a mí me parece importante destacar, Álvaro, es el papel que ha tenido la FARC, ¿no?, en este proceso electoral. Justo ahí te va a hacer una pregunta, Bruno, que me estaba señalando que te quería hacer esa pregunta, a ver si le dejo el espacio un segundo a mi compañero. Dale, para que te haga la pregunta. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Hola, Bruno. Mira, justo diste en la tecla. Te quería consultar por esto. ¿Qué opinión te merece el rendimiento de la FARC, ¿no?, ahora como este frente alternativo que ha surgido, que es como que se ha denominado en las elecciones, que en realidad, si uno, para contarle a la audiencia, por el desempeño que ha tenido, no logró los escaños, pero por el acuerdo, corregime si me equivoco, por el acuerdo que se hizo en su momento, el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, logra 5 escaños, algo por el estilo, ¿era? Exacto, es decir, a mí me tocó estar en el proceso electoral del plebiscito de la paz, y un poco notábamos eso, ¿no?, que había un clima enrarecido en donde todos los partidos políticos, salvo el del partido de Uribe, apoyaban el proceso de paz, y sin embargo había como cierta desconfianza en el electorado a partir de esta situación, ¿no? Un acuerdo que tenía alrededor de 300 páginas y que cuando uno iba a votar, en definitiva, lo que votaba era sí o no a esas 300 páginas con capítulos muy complejos como el tema de la tierra, la situación del narcotráfico, el tema de las armas, la justicia transicional, y había un capítulo que tenía que ver con representación política y con elecciones. Y, como bien remarcaste vos, en ese capítulo se le preadjudicaba a la FARC 5 escaños, ellos le llaman curules, en el Senado y 5 en diputados. Pero para que ustedes tengan una idea, 5 escaños en un Senado de 100, banca 108, es de un peso formidable, ¿no? Digo, estamos hablando de que no es fácil obtener 5 senadores en Colombia. Para que ustedes tengan una idea, la FARC sacó alrededor de 50.000 votos, es decir, el 0,34%, es decir, un fracaso electoral. No podría tener ni medio curul. Pero claro, es un fracaso electoral formidable, porque no entra, es decir, está por debajo de la categoría fracaso, ¿no? Estamos hablando de muy pocos votos, y para que ustedes tengan una idea, otros partidos políticos que llegaron a los 5 senadores necesitaron más de 700.000 votos. Por lo tanto, este acuerdo le regaló 650.000 votos, con todo lo que eso genera desde el punto de vista de la distorsión de la representación política, porque lo que nosotros cuestionábamos en el marco del acuerdo, y en definitiva fue lo que le cuestionó la ciudadanía también cuando rechazó el acuerdo que propuso Santos, es que una cosa es darle a la FARC garantías para la competencia electoral, que eso es muy importante y no es fácil de lograr, ¿no?, pasar de la clandestinidad a un escenario de competencia y de campaña electoral. Pero otra cosa es regalarle 5 votos, escaños, ¿no? 10 escaños a la FARC. Pero además me hace acordar, voy a hacer una extrapolación histórica quizás un poco extrema, pero esto de otorgarle escaños por grupo de representatividad me hace acordar al corporativismo fascista de la década del 20, darle 10 escaños a los empresarios, 5 a la iglesia, 7 a los sindicatos. Digo, yo no puedo entender cómo realmente se llegó a un acuerdo que lo que buscaba la democratización de una fuerza política que debe, para democratizarse formalmente, someterse a la voluntad popular, le regalo porque pareciera como que son un sector. O sea, la FARC no es un partido político, no es un grupo de opinión, sino es un sector, una fuerza viva, como si fuera el empresariado. O sea, es retroceder en lo que, no sé, la democracia republicana, liberal, moderna, aspira, que uno esté porque tiene la legitimidad y la legalidad popular de origen. Exactamente. Claro. No, bueno, eso coincido con ustedes, ¿no? La verdad que no, es un retroceso, por eso yo el otro día puse retroceso democrático y algunos me cuestionaron, pero en definitiva lo que uno quiere plantear es eso, que el capítulo electoral habla permanentemente de la necesidad de promocionar la democracia, el pluralismo, la representación, y eso está muy bien, inclusive hasta podría haberse garantizado un senador, un diputado, como para que esté la voz presente más allá del resultado electoral, pero acá estamos hablando de una sobrerepresentación
excesiva que atenta contra el pluralismo en general, porque esos 700.000, 650.000 votos que se les regalan, se les quita a otras expresiones políticas. Claro, es tal cual estaba pensando. ¿No? Leandro... Entonces me parece que eso es un tema grave, aparte de un tema que bueno, se había dicho en su momento, en el marco de esa campaña, que Timochenko, por ejemplo, no iba a tener elegibilidad, y sin embargo la tuvo, ¿no? Es decir, todos los que estaban implicados en crímenes de lesa humanidad no iban a ser candidatos, y sin embargo terminó siendo candidato Timochenko. Por lo tanto, todo eso generó un clima enrarecido. Después el tratamiento express que se le dio en el Congreso, en vez de llamar a una nueva consulta popular, y bueno, y hoy tenemos los resultados en donde el espacio del centro-derecha salió fortalecido, ¿no? ¿Cuándo es la próxima cita electoral en Colombia para las presidenciales? Mirá, si mal no recuerdo es en abril, digo, las elecciones de Colombia. Ya, y además, bueno, no hay que rescatar que me pareció muy particular la vuelta al escenario electoral de dos figuras que son centrales en la política colombiana, diametralmente opuestos, y que fueron los principales ganadores, ¿no? En votos, que uno que es Álvaro Uribe Vélez, al que daban por muerto políticamente, y el otro el ex alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, del cual yo fui alumno en un posgrado que hice en un seminario que hice en Ginebra, y sacaron, bueno, casi 1 millón de votos Uribe y más de medio millón Antanas Mockus, ¿no? Claro, bueno, ahí me corrijo porque me había confundido con las de Paraguay, son el 28 de mayo. Ah, 28 de mayo, bueno, pero igual, acá la vuelta en la esquina. Sí, y efectivamente, bueno, vos mirá, estás hablando de los referentes más importantes de Colombia, que obtuvieron alrededor de 1 millón de votos, y la FARC, que casi le regalan una cifra similar, ¿no? Sí. Por lo tanto, vos mirá el nivel de falta de equilibrio en todo esto, que aparte un tema que hay que tener presente, ¿no? Vamos a suponer que será un escenario de transición, de alternancia, mejor dicho, sí, en Colombia, ¿no? Y efectivamente Iván Duque termina siendo presidente de Colombia. Esos 5 senadores de la FARC son una llave de oro para obturar el paso legislativo de esa nueva fuerza política, ¿no? Sí, es decir, van a tener un peso excesivo que seguramente van a ir en detrimento del candidato que efectivamente gane en esa elección y que tenga legitimidad de origen. Por lo tanto, estamos ante un problema en el sistema político que algunos lo advirtieron, y sobre todo lo advirtió la ciudadanía cuando lo rechaza, cuando la comunidad internacional quedó con la boca abierta ante los resultados del plebiscito, ¿no? Bueno, digamos que es como si le regaláramos 3 bancas a Aracaki, a Dimas Ponce y al Trosco del Mortero, ¿no? Le regalaron... No, muchas más. Pero serían muchas más. Bueno, no, es que ya están... igual ya está Romina del Pla, Breckman y del Caño. O sea, ya les damos las 6 bancas. Yo estaba sumando los que ya están. Y es nada. Sabemos que para un debate moderado, racional, moderno, ¿no? Que busca, obviamente, buscar los consensos y políticas de Estado de medio a largo plazo, casi sería como imposible. Pero como en la política latinoamericana lo imprevisible y lo sorpresivo es moneda corriente, ¿quién te dice que estos 5 se transforman en más moderados que la socialdemocracia alemana, ¿no? Digo, no nos tendríamos que asombrar de nada, Leandro. Esperemos, sería un deseo imaginario de mi parte. Leandro, te queremos agradecer de nuevo tu participación, y gracias por siempre darnos con tu claridad meridiana un análisis de lo que sucede en las elecciones en América Latina y al mundo. Gracias a ustedes, un abrazo.